¿Cómo están? Les damos la bienvenida a el segundo capítulo de Senado Conecta. Hoy vamos a conversar junto a Sebastián Bowen, el director ejecutivo de Techo Chile, que nos acompaña. ¿Cómo está, Sebastián? Bien, muy bien, Julio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acudir a esta conversación, a este programa donde queremos abordar el tema de los campamentos, también la función de Techo Chile, cómo esto se ha visto incrementada con la proliferación en más regiones y el aumento también interno de los campamentos que entiendo ustedes han podido catastrar a raíz tanto del estallido social como de la pandemia. Efectivamente, bueno, como tú mencionas, el aumento de los campamentos es bien importante ponerlo en un contexto, ¿cierto? Que es un aumento que viene ya desde hace 10 años. Para hacer un poco de historia, lo que nosotros podemos percibir es que previo al año 2011 aproximadamente, los campamentos venían disminuyendo, la población en campamentos venía disminuyendo en Chile, fruto en gran parte de las políticas, ¿cierto? Del desarrollo del país durante la década de los 90, 2000. Pero resulta que esto empieza a llegar al año 2011, cerca de 27.000 familias en campamento y decreciendo, pero desde ese año en adelante comienza a aumentar. Aproximadamente 2.000, 3.000 familias anuales, hasta que finalmente el último catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo arroja una cifra de 47.000 familias viviendo en condiciones de campamento, vale decir cerca de 20.000 familias más de lo que había el año 2011. Pero lo interesante, ¿cierto? O lo que justamente nos motiva la conversación de hoy día es que el último catastro que realizamos de Techo Chile y Fundación Vivienda, que es un catastro 2020-2021, con datos levantados desde octubre de 2020 hasta febrero de 2021, arroja más de 81.000 familias viviendo en condiciones de campamento. Hablamos entonces de un aumento de un 74% de la población viviendo en situación de campamento en Chile en tan solo 18 meses, lo cual son informaciones, datos dramáticos, y que lo que nosotros creemos que finalmente son síntomas, ¿cierto?, de otros problemas más complejos, Sí, sí. urbanos, habitacionales y sociales que estamos viendo, y que la idea es poder profundizar. Sebastián, al parecer hay como un antes y un después, o hay dos etapas que podemos identificar. Una es a partir del 2011, identificando ese primer periodo, ¿dónde encontrarías tú las causas de ese primero frenazo en la disminución y que a partir de ahí comience esto a aumentar el número de familias en los campamentos? Las causas responden fundamentalmente a tres elementos, diríamos. El primero es un aumento de la demanda habitacional propiamente tal, aumento de la población, ¿cierto? Desde el punto de vista demográfico, hay un flujo migratorio también que busca, evidentemente, incluirse en la sociedad y por lo tanto vivienda. Y asimismo, se percibe también una atomización de las propias familias, familias más pequeñas que están también buscando hogares bien conectados en la propia ciudad. Pero eso tiene un correlato en el suelo. Si hay un aumento en la demanda habitacional y el suelo se mantiene más o menos estático, entonces se genera un aumento en el precio del suelo que hace que para la población y sobre todo aquellos en algún tipo de condición de vulnerabilidad socioeconómica sea cada vez más difícil poder acceder a una vivienda mediante el mercado, mediante, digamos, algún tipo de crédito hipotecario, porque finalmente nuestras ciudades están ordenadas en función del poder adquisitivo y por lo tanto eso expulsa a que las familias que no tienen el poder adquisitivo para acceder a la vivienda en el mercado quedan relegadas finalmente a vivir en hacinamiento, cierto allegamiento, o en el mercado informal de la vivienda o en situación de campamento. Pero hay un tercer factor, y es que las políticas habitacionales que hemos tenido en el último periodo, justamente son políticas que no se han adaptado para poder responder a ese aumento en la demanda ni a ese aumento en el precio del suelo. No, prácticamente no tenemos políticas de suelo y nuestra política habitacional sigue estando fuertemente anclada en un sistema de subsidio a la demanda que en el fondo potencia esta idea de mercado y no tenemos los elementos regulatorios para no permitirlo. Entonces, el aumento de campamento del 2011 hasta el 2019 responde fundamentalmente a esos factores estructurales. Hablamos entonces también de la desigualdad, o sea, también se hace patente en la vivienda, la desigualdad que muestra nuestro país en indicadores internacionales, y eso parece ser que es como algo más bien estático, que no ha cambiado, independiente de que se pudieran tomar decisiones más de ayuda, digamos, a partir de estos momentos. Exactamente, yo diría que la desigualdad, pero tiene distintas también dimensiones o de alguna manera distintas caras en la forma en que esa desigualdad se expresa. Y en el plano de la vivienda se ha expresado fuertemente con una cara de vulnerabilidad, vale decir, una gran parte de la población que, claro, logra salir, ¿cierto?, de la línea de pobreza,
pero sigue siendo altamente vulnerable, por lo tanto con un riesgo alto de caer en la pobreza. Y esa población, cuando le aumenta el precio del arriendo de 200.000 a 300.000 pesos, por ejemplo, es una población que de alguna manera son familias que de alguna manera se sienten expulsadas y donde muchas veces la solución de emergencia para responder a esa urgencia es un campamento. Entonces hay una cara, la vulnerabilidad. Y la otra cara que es muy relevante es la segregación, que sabemos que nuestras ciudades son un clarísimo ejemplo de segregación. ¿Y a qué responde la segregación? A lo que hablábamos anteriormente, que tenemos una estructura, finalmente no hemos ordenado nuestras ciudades en función de un principio ordenador. Ese principio ordenador es el poder adquisitivo. Es decir, cuánto tienes en tu cuenta corriente, cuánto tienes en tus bolsillos para poder acceder a un lugar en la ciudad. Y aquellas personas que no les alcanza, sencillamente quedan relegadas. Por eso es tan relevante lo que ha surgido con tanta fuerza en los últimos años, que es el concepto de dignidad, ¿cierto? Que finalmente el concepto de dignidad es: yo valgo no por lo que tengo en mi bolsillo, en mi cuenta corriente, yo valgo por el hecho de ser persona. Y por eso se ha levantado con tanta fuerza, porque de alguna forma lo que se está pidiendo detrás de eso es que la segregación o el poder adquisitivo o la capacidad de la plata finalmente no sea el principio que nos ordene, sino que más bien sea la dignidad, sea el hecho de ser persona. Y esa segregación se ve con mucha fuerza en el plano educacional, con mucha fuerza en la salud, pero tal vez con más fuerza que en ningún otro plano, en los barrios, en el ordenamiento urbano. Me imagino, Sebastián, que esto de la dignidad de ustedes, me imagino que también lo han podido ir incorporando a partir del trabajo que realizan, ¿no? De cómo es vivir en esta situación, de estar en un campamento donde hay familias que probablemente llevan mucho tiempo viviendo con estas condiciones, además, en algunos casos, sin acceso regular a servicios básicos y en condiciones precarias, que en el invierno pueden ser peor, además de riesgo emplazados en sitios que no están aptos para ser habitados. Claro, tomando en consideración lo que menciona, cerca de 9 de cada 10 familias que están viviendo hoy día en campamentos viven sin acceso regular, por ejemplo, al alcantarillado, con todos los problemas higiénicos que eso puede traer, con todos los problemas de salubridad, ¿cierto? Asimismo, 9 de cada 10 familias no viven con acceso regular al agua potable o a una conexión de agua potable formal. Y al mismo tiempo, 6 de cada 10 familias no viven con acceso justamente a luz eléctrica formal. Por lo tanto, es una problemática. La población de campamento es una población que está excluida de esas condiciones, por decirlo así, más básicas, más humanitarias que se tienen en la sociedad actual. Y tal como tú mencionabas, 1 de cada 4 campamentos hoy día se encuentra, conforme datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, probablemente son más, ¿cierto?, que esos datos, en un espacio y una situación de riesgo, afecto a riesgos climáticos, etc. Ahora, nosotros hemos hablado del sentir de la AAA de la exclusión social, que se da justamente en los campamentos y en otros barrios más segregados, que es este sentir de angustia, por una parte, que no tengo salida a mis problemas más urgentes, un sentir de abandono, es decir, este problema tampoco tengo quien me acompañe en esta solución, y un sentir también muy fuerte de abuso. O sea, mientras yo me empobrezco, hay otros que se enriquecen. Y esa AAA, finalmente, en familias que han postulado, ¿cierto?, constantemente al subsidio, que han juntado su plata en el ahorro, que han conformado un comité y se han puesto en la fila, y después de 5, 10, hasta 15 años viviendo en un campamento, le vuelven a decir que no son aptos justamente para poder acceder al subsidio porque no hay terreno o porque no alcanza de alguna manera, ciertamente genera entonces un agotamiento, una frustración, finalmente una desconfianza en que a través de las instituciones va a solucionarse esta angustia, este abandono, este abuso. Y eso muchas veces lleva, en climas como los que estamos viviendo hoy día, ¿cierto?, post-estallido social, lo que hemos llamado el estallido habitacional. Vale decir, muchas familias que dijeron: me cansé, ya me puse en la fila y sencillamente no tengo posibilidad, entonces ¿dónde voy? A un campamento. Por eso explota con tanta fuerza, hablamos del estallido habitacional. Lo que estamos reflejando en ese catastro de campamentos nuestro es un telescopio que está mirando ese estallido habitacional de familias yéndose hoy día a campamentos. Para hacernos una idea, más o menos al día, si sacamos un promedio en los últimos 18 meses, más de 100 familias se han visto expulsadas o han tenido que tomar la decisión de llegar a vivir una situación de campamento en Chile al día. Es un tema que queremos profundizar, este aumento en los últimos 18 meses, pero a la vuelta de la pausa vamos a continuar hablando sobre este aumento en los últimos 18 meses de tanto las familias como también del número el número de campamentos que han proliferado en nuestro país. Vamos y volvemos.
Estamos de regreso en Senado Conecta junto a Sebastián Bowen, director ejecutivo de Texto Chile, para continuar con esta conversación. Son los elementos que provocan este aumento en los últimos 18 meses que también están vinculados a la crisis económica y que nos hacen ver que a lo mejor se necesitan políticas que vayan en ayuda de los que son más vulnerables y también de ir combatiendo un poco esto que dices tú, esta sensación de abuso a lo mejor, porque también hemos dado cuenta de que los que tienen más en nuestro país en el último tiempo, en este periodo que ha sido tan crítico para algunos, han ganado más, han aumentado su riqueza. Exactamente. Bueno, y eso es una paradoja que cuesta comprender, ¿verdad? Y que probablemente en el plano de la vivienda también se percibe con mucha claridad. ¿Qué es lo que le sucede a una familia que probablemente hoy día es del primer decil, segundo decil, tercer decil? O sea, hablamos del 30% más vulnerable en Chile, o el 30% que tiene menos recursos, justamente. Cuando está arrendando en una situación de informalidad, arrienda por, no sé, 200.000 pesos, 300.000 pesos el espacio donde viven, y esto está aumentando, y esa familia sabe que a la medida que aumenta su gasto en arriendo, hay otra persona, que probablemente es el dueño de ese espacio, ¿cierto?, que aumenta su ingreso por arriendo. Entonces, esa desigualdad genera esta sensación de abuso que mencionábamos anteriormente. Es muy interesante darnos cuenta que si bien estaban estos factores estructurales que hablábamos anteriormente, ¿cierto?, en el bloque anterior, y que habían explicado un poco este aumento sostenido de la población de campamentos en Chile, y que nosotros desde Techo Chile, hay que tener bastante ojo, habíamos estado alertando de esto. Todos los años mostrábamos un catastro de campamento diciendo, ojo, esto está aumentando, ojo, está aumentando, y nuestro planteamiento es bien claro, los campamentos son un síntoma, no son la enfermedad. La enfermedad es la exclusión habitacional que se encuentra en nuestras ciudades. ¿Y por qué? Quiero detallar esto. Cuando vemos este aumento explosivo de 47.000 familias en el 2019 a más de 81.000 familias el año 2021, que refleja el catastro, hay principalmente dos factores que están afectando. El primero es este descrédito en que las vías institucionales o el ponerme en la fila va a solucionar la problemática. Y eso claramente lo perciben las familias de campamento, porque para hacernos solamente una idea, en el último llamado al subsidio, al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es el principal subsidio orientado a la población más vulnerable del año 2020, postularon 213.000 familias. Las 213.000 familias eran hábiles, eran sujetos de subsidio, eran familias vulnerables. La gran mayoría de esas familias son familias chilenas. Y resulta que a ese subsidio hubo solamente 3.000 cupos. Es decir, hay 210.000 familias que postularon, probablemente no era la primera vez de que postularon, y se les dijo, para usted no alcanza, para usted no hay vivienda. Esas familias ciertamente sienten esa frustración. Entonces primero el clima de desconfianza en las instituciones es un factor muy relevante en esta explosión, porque cuando tú ves los datos te das cuenta que la gran mayoría de los campamentos que se instalaron después del 2019 se instalaron después de octubre del 2019 y antes de marzo del 2020. Estamos hablando después del estallido social y antes justamente de cualquier efecto que tenía la pandemia. Pero ¿qué sucede? Una vez que los campamentos se instalan, estos campamentos tienden a engrosar su cantidad de familias. ¿Por qué? Porque justamente el 50% de las familias que llegan a campamento llegan por razones fundamentalmente económicas. Declaran que la razón que lo llevó a los campamentos era que no podían seguir pagando el arriendo, que perdieron el empleo, que bajaron sus ingresos y por lo tanto se fueron a un campamento. Y sabemos que la pandemia lo que trajo fueron consecuencias muy dramáticas en empleo, en la situación económica y de ingreso de nuestras familias, y por lo tanto esas familias llegaron muchas veces a ir a un campamento, lo que hizo que esos campamentos aumentaran. Y un cuarto de las familias que se van a vivir a campamento declaran como la principal razón para irse a vivir a campamento la necesidad de independencia. Y eso está súper asociado a la situación de hacinamiento y allegamiento que muchas familias viven. Por eso lo que nosotros decimos es que los campamentos no es un fenómeno aislado, Julio. Los campamentos es un fenómeno que es más bien como un iceberg. No es una isla, es la punta visible de un iceberg, pero que ese iceberg, lo que está debajo y la gran masa de ese iceberg que se oculta, está en un campamento invisible que decimos nosotros, que es el campamento del hacinamiento, el allegamiento, la precariedad habitacional, la segregación urbana, es decir, el déficit habitacional. Y ese déficit habitacional hoy día se estima que son 600.000 familias. Estamos hablando, Julio, un 10% de los hogares en Chile que no tienen acceso a una vivienda justa. Si eso no es una emergencia nacional a la cual tenemos que hacernos cargo con urgencia, con sentido de unidad justamente, entonces, ¿qué es una emergencia nacional? Sebastián, teniendo como bien clara a lo mejor las causas, sabiendo que
por los números, uno ve evidentemente que la disponibilidad de los subsidios, del acceso a la vivienda por número, ya es uno de los temas. A lo mejor podríamos decir una de las soluciones pasa por aumentar la cantidad y construir más viviendas sociales, pero me imagino que, tal como dices tú, esto es la punta del iceberg. También hay otros temas por donde pasa la solución, no solo en la disponibilidad de vivienda, sino que a lo mejor en la planificación de las ciudades, en el empleo de las personas. ¿Cuáles son los elementos más bien de solución a esta problemática que tú ves que es como urgente tratar de echar mano? Exactamente. Si nosotros asumimos que esto, ¿cierto?, no es una isla de los campamentos, sino es un iceberg, y lo que estamos viendo en esas 81.000 familias, solo la parte visible de eso, ¿verdad? Y vemos 600.000 familias que necesitan vivienda hoy día, entonces debemos asumir un nivel de urgencia mayor, y por lo tanto no campamentizar la discusión en torno a la vivienda, que es algo que nosotros tememos, que en el fondo empecemos a focalizarnos solamente en los campamentos. Y ya nos hemos dado cuenta en otro momento en nuestra historia que, claro, nos focalizamos en los campamentos, solucionamos el problema del campamento, pero el tiempo después, si no solucionamos el iceberg, es decir, el acceso a la vivienda, rápidamente ese terreno donde antes estaba ese campamento se vuelve a poblar con un nuevo campamento. Por lo tanto, debemos solucionar el problema de raíz, y eso significa garantizar el acceso a la vivienda. ¿Cómo hacerlo? Como bien tú decías, no es solamente un tema numérico que es relevante. Nosotros decimos que el déficit habitacional es finalmente un síntoma de otros déficits, o más bien se compone de varios déficits. El primer déficit es un déficit que nosotros llamamos de institucionalidad o de gestión. Y acá, lamentablemente, tenemos una gestión que está muy centralizada y que no da cabida, por lo tanto, al abanico de soluciones que existen, que tienen que ser mucho más locales, mucho más diversas, porque la demanda habitacional actual, estas 600.000 familias, son familias diversas y que necesitan distintos tipos de soluciones. No basta con un solo tipo de subsidio, no basta con un solo tipo de solución rígida a la cual las familias pueden aspirar, porque necesitamos distintos tipos de soluciones y para eso nosotros llamamos a diversificar justamente la capacidad de soluciones. Segundo elemento, el déficit que ya podríamos llamar financiero. Si nosotros calculamos, al año más o menos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo gasta 30 millones de UF, 1.200 millones de dólares destinados exclusivamente a soluciones para la población más vulnerable. Pero con eso se entregan 20, 25.000 soluciones. Si el problema son 600.000 soluciones y estamos dando 20.000, 25.000 soluciones al año, el problema lo vamos a superar en 30 años si es que el problema no aumenta. Y sabemos que esto no pueden ser otros 30 años de espera. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que esa capacidad de recursos que tenemos para gastar anualmente debemos adelantarla y ser capaces de hoy día conformar un fondo de respuesta habitacional que más o menos tiene que estar entre los 20.000 millones, los 24.000 millones de dólares destinados exclusivamente para estos fines, a los cuales puedan postular distintos proyectos habitacionales en todo Chile, con distintos tipos de soluciones para distintos tipos de familias que son parte de este déficit habitacional. Pero el tercer punto es que tú puedes tener dinero y puedes tener la gestión, pero si no tienes suelo, va a suceder lo que ha sucedido con otras políticas habitacionales, que justamente los recursos se los absorbe el precio del suelo rápidamente, que crece, ¿cierto?, al año entre 8 y 10% y que con este tipo de recursos podría crecer aún más. Y ahí hay un problema. Por lo tanto, lo que nosotros estamos llamando es que tienen que construirse acuerdos territoriales donde el Estado facilite suelos fiscales o facilite los municipios, por ejemplo, cambios en las regulaciones del plano regulador, cambio en el uso de suelo, aumento de densidad, entre otras formas, para disponer de suelo y de esa manera este dinero, este fondo de respuesta habitacional, no se vaya a pagar el suelo y aumentar por lo tanto el precio, sino que ese suelo se obtenga a través de acuerdos territoriales para de esa manera responder al déficit habitacional que se encuentra en las comunas y que se encuentra en las regiones. Esos son los tres pilares. Después hay otro elemento bien importante, el déficit social, el déficit de ciudad, el déficit urbano, de infraestructura, para que exista ese suelo más factible, que debemos ir avanzando y por eso nosotros invitamos y estamos convocando hoy día. Es a lo que convocamos, de hecho, el mismo Senado el día de ayer, miércoles, en la sesión con el Pleno, es a construir una ruta para el déficit cero. Finalmente, Julio, detrás del déficit habitacional no es únicamente un asunto de cantidad de vivienda. Así como los campamentos son síntomas del déficit habitacional, el déficit habitacional es síntoma de otro déficit. Un déficit de sentido de comunidad, un déficit de cohesión social que tenemos hoy día en el país, un déficit de empatía, que creemos que al convocar a los distintos actores de manera colaborativa, detrás de una meta tan ambiciosa, pero al mismo tiempo factible como lograr el déficit cero, creemos que podemos también empezar a cerrar esa brecha de sentido de comunidad que tenemos hoy día en el país. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile, queremos agradecerte por esta conversación porque fuimos haciendo toda una radiografía, identificando cuáles son las causas y también cómo podemos salir de esto que ha ido
tan en aumento y que tiene a cada vez más familias en nuestro país viviendo en condiciones que sin duda nadie quisiera. Así que te agradecemos por este diálogo acá en Senado Conecta. Muchas gracias a ustedes y feliz de conversar cuando sea necesario. Que esté bien, hasta pronto.